al evento paralelo de la tercera rueda de negocios climática 3D del Ecuador. El programa de apoyo a la contribución determinada a nivel nacional apoya al gobierno nacional desde el año 2018 en el proceso de formulación de la NDC, desarrollo del plan para la implementación y la puesta en marcha del mismo. El trabajo realizado por el proyecto permitió la incorporación de iniciativas ambiciosas para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, transversalizando los enfoques de género y derechos humanos, basado en los principios de inclusión, interculturalidad, igualdad de oportunidades y no discriminación. El programa NDC-SP inició una segunda fase en enero del 2020, con el acceso a nuevos fondos. Esta segunda fase está enfocada en la promoción de la participación del sector privado para lograr objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y en la creación de condiciones habilitantes y fortalecimiento de capacidades vinculadas a las finanzas climáticas que apoyen a su vez a la implementación de las iniciativas planteadas en la NDC. Es así que para apoyar la implementación de este documento nacional, de este compromiso, se ha identificado como prioritario organizar ruedas de negocios climáticos que se comprenden como espacios de encuentro entre ponentes y posibles financistas de proyectos con enfoque de cambio climático alineados al escenario condicional de la NDC. Los eventos paralelos tienen la intención de presentar ideas clave alrededor del financiamiento climático. Hoy tenemos el gusto de presentarles este conversatorio de líderes por gobernar, bajo la temática Las oportunidades para el nuevo gobierno en liderar espacios de economía circular. Le doy la palabra a Daniela Ugasi, directora ejecutiva de la Corporación Líderes para Gobernar, que hará de moderadora. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias al Ministerio de Ambiente por esta oportunidad, así como al programa de NDCs apoyado por el PNUD. Muchísimas gracias, Cristian López, por esta invitación. Para la Corporación Líderes para Gobernar es un orgullo poder tener este espacio dentro de pues lo que entendemos como todas estas propuestas para el cambio climático, y tenemos dentro de nuestro programa Más Diálogos la oportunidad esta mañana de dialogar con dos mujeres expertas en los procesos de economía circular. Tenemos a Elena Ruiz, que nos acompaña desde España. Elena pues es la encargada de todos los procesos de economía circular desde Forética. Y tenemos en Ecuador, de hecho en Guayaquil, con esa bandera atrás nos acompaña nuestra querida Lourdes Luque. Ella es parte de Corpey y también está liderando todos los procesos de economía circular. Es para mí un placer poder estar con estas dos mujeres que tienen toda esta experticia y con quien vamos a dialogar muy puntualmente sobre las oportunidades para el nuevo gobierno del Ecuador en torno a lo que entendemos por economía circular, desde una perspectiva no solamente ambiental, es muy importante, sino desde una perspectiva del desarrollo productivo a nivel económico. El Ecuador está pasando por procesos importantes a nivel político. Tenemos una coyuntura que expone en la agenda pública, en la agenda privada a la economía circular. Ya dentro de las diferentes agendas tenemos mañana el lanzamiento del libro blanco de economía circular. La semana pasada se ha hecho pues desde la Asamblea Nacional el lanzamiento de la política pública de economía circular inclusiva. Y por otra parte tenemos a un nuevo gobierno que entra para buscar oportunidades, ya que el país ha sufrido las consecuencias del COVID-19, especialmente a nivel económico. Así que es muy importante poder encontrar en estas nuevas tendencias de la economía oportunidades para que este gobierno nuevo entrante pueda realizar una buena gestión. En ese sentido, entonces, vamos a empezar nuestra conversa tanto con Elena como con Lourdes, y vamos a arrancar con una primera pregunta para Elena. Elena, muchísimas gracias por estar aquí y quisiéramos comentarte y preguntarte por qué la economía circular representa una oportunidad para un gobierno entrante en un país que se encuentra, como ya lo he dicho, con tasas altas de desempleo y con altos problemas de desnutrición crónica infantil. Bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Antes de nada, quería agradecer muchísimo la invitación a NDCs, al Ministerio de Ambiente, a Líderes para Gobernar y bueno, PNUD y todas las organizaciones que están detrás de este Side Event y este gran evento, ¿no?, que estáis organizando. Es un placer también bueno, pues, poder conversar con ustedes y muy interesante la pregunta y los antecedentes también. Además, tuve la suerte de estar en Ecuador hace poco celebrando el tercer aniversario de Hábitat 3, si no recuerdo mal, de Naciones Unidas, y fue un placer conocer Ecuador. Y bueno, pues centrándome en la pregunta, la verdad que desde luego la economía circular, y es lo que estamos viendo en España y en Europa, se ha posicionado como el modelo económico para crecer más y mejor, y además se ha posicionado no solamente como un término vinculado a ecodiseño y reciclaje, sino como un modelo económico con una visión de cambio sistémico, ¿no? Y ahí vinculo con lo que estabas comentando. Cuando hablamos de economía circular, hablamos de recuperación, hablamos de resiliencia, hablamos de seguir operando, ¿no?, un modelo de producción y consumo bajo los límites planetarios, pero también hablamos de empleo, hablamos de retención y captura del talento, hablamos de impacto social, hablamos de derechos humanos, hablamos de fiscalidad, de innovación, o sea, con lo cual es un modelo que presenta muchísimas oportunidades para un gobierno entrante y para esta recuperación, ¿no?, que el mundo entero necesita planificar, ¿no?, ante esta pandemia sin precedentes. Y vinculado con el gobierno, con la parte de generación de empleo, ¿no?, que comentabas, yo creo que desde luego la economía circular se presenta como un modelo para actualizar los empleos y las habilidades, ¿no?, este concepto de upskilling y reskilling, y también para crear nuevos puestos de trabajo, ¿no?, que vamos a necesitar para cambiar el modelo de producción y consumo, ¿no?, tanto en el sector privado, en el sector público, también en las organizaciones del tercer sector y en la sociedad en general. Fíjate que hace relativamente pocos días lanzábamos un informe que se llamaba Máxima Ambición para la década de la acción, y de ahí enlazo también con la importancia de la economía circular para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este estudio hacíamos precisamente una foto de cómo la economía circular era una gran solución para toda la parte de empleo, ¿no?, de generación de empleo. Y veíamos algunos datos, ¿no?, algunos estudios que mostraban que el procesamiento de materiales reciclables, por ejemplo, se podrían generar alrededor de 20 veces más puestos de trabajo que si se comparaba con un escenario de disposición en vertederos, ¿no? Es decir, toda esa parte de jerarquía de residuos que llamamos, ¿no?, de estadios que tienen que ver más con una economía circular de reciclaje, reutilización, tenía más posibilidades de generar puestos de trabajo que todo lo que tenía que ver con disposición en vertedero, que es pura economía lineal. Además, también analizábamos cómo se estima que va a haber dentro del futuro de los fabricantes de plástico, que utilizarán de manera creciente materiales reciclados, y esto quiere decir que también llevará consigo el desarrollo de mercados que tengan que ver con estas materias primas secundarias. Interesante cómo esto puede también afectar al sector textil, ¿no?, con todo lo que tenga que ver con empleo vinculado a la recolección, procesamiento del residuo textil, o todo el mercado de segunda mano también de este tipo de flujos de residuos, o también identificamos el sector de la automoción, ¿no?, con la refabricación de piezas de vehículos, entre otros, ¿no? Interesante también analizar los últimos informes, por ejemplo, del World Economic Forum, que decía que para el 2030 se podrían crear en torno a 191 millones de empleos vinculados con la restauración de ecosistemas y la protección de la biodiversidad, ¿no?, con todo el tema que tenga que ver con agricultura más regenerativa y productiva, con la gestión sostenible de los océanos, etcétera, etcétera, o con el desarrollo de cadenas de proveedores más transparentes y sostenibles, ¿no? Con lo cual, yo creo que las oportunidades están claras y cuantificadas, por no hablar de todos los puestos de trabajo asociados a todo lo que tenga que ver con una transición energética, que es un eje claro y clave para asegurar también el avance hacia una economía circular, ¿no? Con lo cual, yo creo que están más que justificadas las oportunidades.
También esas oportunidades con impacto social, ¿no? Pues para atacar toda la parte de reciclaje inclusivo, ¿no? Yo creo que, desde luego, toda la parte de recicladores de base son un aspecto clave para asegurar la economía circular en América Latina, pero también toda la parte que tenga que ver con el ODS 2, ¿no? De hambre cero, o con todos los ODS o indicadores vinculados con desarrollo humano, que sabemos que después de la pandemia han quedado muy, muy tocados, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con pérdida y desperdicio alimentario es una solución que da la economía circular desde una perspectiva de hacer un uso más eficiente de las materias primas y también reducir al mínimo los residuos, ¿no? El desperdicio en las cadenas de valor, las pérdidas en la cadena de valor y el desperdicio en minoristas y consumidores. De hecho, veía el dato que, según la FAO, en Ecuador se desperdician 939.000 toneladas métricas de alimentos al año, que equivale a un monto de 334 millones de dólares anuales, y que lo convierte en uno de los países dentro de América Latina donde más alimentos se desperdicia, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que pues nos sobran los motivos a día de hoy y sobre todo ya cada vez tenemos cuantificado más los riesgos de la inacción, ¿no? Los riesgos que tiene un país que no hace nada para avanzar hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista ambiental, y esto lo vinculo también con la descarbonización de la economía, que desde luego es clave, ¿no? Es clave, y más en el momento en el que estamos. Seguiría hablando, Daniela, porque creo que da para muchísimo, ¿no? Y hay muchos ángulos que tocar, pero quiero pasar la palabra a mi compañera de panel y no acaparar más tiempo. Muchas gracias, Elena. Y pues Elena nos cuenta y nos va comentando que nos sobran los motivos. Y con esto yo me quedo, ¿no es cierto? Lourdes, nos sobran los motivos en el Ecuador para identificar a la economía circular como una oportunidad para el nuevo gobierno. Como ya lo comenté, lo que tiene ya de avances del Ecuador a nivel normativo es importante. Una nueva ley, un libro blanco y todos estos motivos que nos sobran para poder ir a la acción. Pero, ¿qué necesita concretamente Lourdes, desde su experiencia, hacer este nuevo gobierno para ya concretar los procesos de economía circular, pensando a este nuevo modelo como modelo económico efectivo para el país? Gracias por la invitación. Un orgullo estar aquí con el Ministerio del Ambiente, con la corporación Líderes para Gobernar, y aprender de forética. Ya seguiremos conversando más adelante. Mira, yo quisiera comenzar con parte de lo que dijo Elena, que vale la pena reforzar. El primer tema es: la economía circular llegó en Davos a convertirse en una alternativa de un modelo económico nuevo. Llega Alemania a la presidencia de la Unión Europea, y lo primero que hace Alemania, con su concepción clara y muy verde, es determinar que todos los países europeos tienen que caminar hacia la economía circular. Está escrito, no hay nada que inventar al respecto. Más aún, les indica que deben de presentar sus planes verdes, ¿verdad? Esto tarde o temprano significa, para explicarlo por qué el Ecuador tiene que mirar hacia allá, que nuestro segundo destino de las exportaciones, y las exportaciones no petroleras nuestras, llámense atún, camarón, banano, cacao, café, todos los que queremos exportar hacia Europa, nosotros tenemos que tener circularidad en nuestros sistemas de producción. Entonces, lo primero es determinar por qué Corpey, que es la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones en el Ecuador, está preocupado por el tema de economía circular. No es simplemente porque es una moda, sino que en un país dolarizado como el Ecuador, si no exportamos o perdemos mercados que están ambientados hacia la economía circular, salimos de la dolarización y realmente vamos a tener una crisis económica, social, sanitaria, peor de la que estamos viviendo en este momento. Yo creo que esa es la visión que el nuevo presidente tuvo cuando su Fundación Ecuador Libre hizo su plan de gobierno, y en el primer plan de gobierno ellos muestran
la vinculación que tiene la economía con el medio ambiente. Y es muy curioso, pero en el plan de gobierno del presidente electo ponen al medio ambiente como parte del frente económico, porque le están dando esa valoración. Más aún, para la segunda vuelta, lanza su estrategia de plan de Ecuador en economía verde. Y cuando tú ves los principios que él está dando el mandato a los que van a ser sus autoridades, en este caso el ministro del Ambiente, lo que le está diciendo es, vamos a caminar a la transición productiva hacia la economía circular. Ya lo están poniendo como uno de los pilares de su trabajo, y no solamente en el tema, porque economía circular se puede pensar de que es solamente reciclaje, o solamente reciclaje inclusivo, o solamente los cambios productivos. Economía circular es mucho más allá. Estamos hablando de temas energéticos, de cambio climático, circularidad en el agua, en general. Esta oportunidad que tiene el nuevo gobierno es único. Es único en cuanto sabe lo que quiere, porque lo ha venido trabajando 11 años que ha tratado de ser presidente, Guillermo Lasso, pero por otro lado llega con unos conceptos muy claros que no solamente los recoge como parte de la creación de la Fundación Ecuador Libre, sino que los recoge de los diálogos que tiene con las comunidades y sobre todo con las organizaciones no gubernamentales, hasta llegar a tener esta propuesta de encontrémonos con el ambiente, donde nuevamente la economía circular está priorizada. ¿Qué es lo que va a encontrar el gobierno de Guillermo Lasso? En 12 días más, pues va a encontrar lo que dijo claramente y lo explicó Dani. Hay un proyecto de ley aprobado por la Asamblea y en manos del presidente del Ecuador para poder dar su veto sobre la economía circular. Con fallas o no, ahí tenemos un marco que define una política clara de economía circular en el Ecuador. Tenemos, esta semana se lanza el libro blanco de economía circular impulsado por el Ministerio de la Producción, lo cual también da un enfoque muy importante. Y en tercer lugar, tiene un foro muy estructurado de especialistas de economía circular que van a poderlo acompañar. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene el gobierno de Guillermo Lasso para avanzar hacia la circularidad? Todas las que quieran, porque tiene ya un marco jurídico, un mercado hacia donde los productores van a tener que caminar a tener productos evaluados, sus niveles de circularidad, y lo que esperamos es que el próximo ministro sepa cómo asegurar que este proceso no dé ni un paso atrás, sino que siga caminando en el Ecuador. Ecuador es un país cuyo respeto a los derechos de la naturaleza está en la Constitución y es el primer país del mundo que lo tiene, y yo creo que eso es lo que nosotros tendríamos que ayudar al gobierno a que lo pueda concretar. Dani. Muchísimas gracias, Lourdes. Y en el espacio Más Diálogos organizado por la Corporación Líderes para Gobernar, nos encanta pues invitar a expertos nacionales como Lourdes y también expertos internacionales como Elena, porque es sumamente rico poder conocer qué ha hecho otros países para inspirarnos de estas buenas prácticas. Elena, cuéntanos, España, ¿qué ya ha hecho desde el gobierno? ¿Con quién ha trabajado? ¿Cómo ha trabajado bien con el sector privado para poder llevar adelante estos nuevos conceptos? Y más allá de eso, cuéntanos cuáles han sido hasta ahora los resultados. Bueno, pues os comento que muy en línea con lo que decía mi compañera de panel, con Lourdes, efectivamente Europa fijó una ambición que se ha, digamos, estructurado en el Pacto Verde Europeo, que se lanzaba en el 2020, que era un año que empezaba muy bien para la sostenibilidad en general y para la economía circular en particular. Nadie hacía presagiar lo que iba a venir después. Y este Pacto Verde Europeo quiere y estructura un cambio sistémico para conseguir una Europa competitiva, sostenible y limpia. Y ojo, que esto
no solamente es un espacio para todo lo que se conciba dentro del espacio europeo, sino para todo lo que venga de fuera también. Y ahí, muy en línea con lo que comentaba Lourdes, aquellos países, empresas internacionales que quieran utilizar el mercado europeo como un mercado de crecimiento, van a tener también que incorporar estos requisitos ambientales, ya sea pues de una baja intensidad en carbono, de circularidad y de protección del capital natural. Dicho esto, esta ambición que ha pedido Europa a todos los Estados miembros, desde luego España ha tenido una respuesta que casi en tiempo real. Nosotros en el mismo 2020 se lanzaba la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, en el que se estructuraba un marco de transición de un modelo de economía lineal a un modelo de economía circular con esta visión sistémica. Este marco tenía aspectos vinculados con la producción, con el consumo, con el mercado de materias primas secundarias, entendiendo aquellos, digamos, residuos que pueden servir para, como materias primas secundarias para otras industrias, toda la parte de concienciación y sensibilización. Sin la sociedad, sin el consumidor no vamos a ningún lado, y toda la parte de innovación, I+D+I, sin innovación no vamos a ningún lado. Todo esto obviamente acompañado con un paquete de incentivos para ayudar a las empresas a hacer esa transición, ¿no?, desde el punto de vista de la innovación. Esta estrategia de economía circular se va a articular con planes de acción trianuales. El primero va a ser del 2021 al 2023 y justo ahora nos encontramos en ese momento en el que se va a aprobar este plan de acción. Pero paralelamente también España se encuentra revisando su ley de residuos y suelos contaminados, que se va a lanzar también este mes, y tiene algo muy interesante y único. Por primera vez se ponen incentivos o desincentivos fiscales a los envases no reutilizables o no reciclables y a la tasa de vertido en vertedero, como ya vienen haciendo los países nórdicos. Fijaros que los objetivos que marcamos además son graduales. Para el 2035, menos del 10% de los residuos en España van a ir a vertedero. Con lo cual, eso es un gran reto porque a día de hoy el porcentaje es mucho mayor, con lo cual hay que darle una segunda vida a todos esos residuos. Y no solamente esto es una de las grandes novedades, también los incentivos fiscales, como os decía, sino también se van a ampliar los flujos de residuos que se van a gestionar. Ahora vamos a gestionar también el residuo textil, que es una de las, todos sabemos, ¿no?, que la industria textil es una de las industrias más contaminantes en todo su análisis de ciclo de vida, pero también por la cantidad de residuos que genera. Europa ha dicho, Estados miembros, hay que conseguir gestionar este residuo, España lo va a hacer, con lo cual estamos en un muy buen momento, porque además todas estas nuevas medidas que atienden al fin de la voluntariedad, y esto es importante, o sea, por ley las empresas van a tener, además, porque otro de las actualizaciones de la ley es que se amplía las responsabilidades de la extensión de la responsabilidad extendida al productor, es decir, las empresas que pongan envases en el mercado tienen la responsabilidad primero de que un porcentaje de esa materia prima sea reciclada, de que sean buenos residuos, es decir, que tengan un ecodiseño que permita darles una segunda vida y que eviten bajo todos los medios que ese residuo vaya a vertedero. Con lo cual, los resultados concretos es que nos encontramos en un contexto en el que se acabó el buenismo, es decir, hay un fin de la voluntariedad, es el momento de crear un sistema de producción y consumo mucho más limpio y es la única manera también de dar respuesta a nuestros objetivos climáticos. Y esto es una también de las novedades, de que ya no se ven los retos ambientales divididos en silos, ¿no? Es decir, si queremos descarbonizar nuestra economía, necesitamos implantar un modelo de economía circular para reducir la presión sobre el capital natural y además generar empleo, competitividad, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual estamos en un momento pues, muy interesante de que están en el horno todas estas leyes y vemos además muy buena disposición por parte de las empresas también. Desde Forética tenemos el grupo de acción de economía circular en el que vemos que las empresas están a niveles de máxima ambición
fijando objetivos en base a la ciencia, fijando indicadores, haciendo un desempeño, un reporte de su desempeño extrafinanciero muy importante, y también esto lo vinculo con la Directiva de Divulgación de Información No Financiera, que obliga a las empresas a reportar por ley también su desempeño no financiero, ¿no? Con lo cual se va articulando un tejido, ¿no?, o un caldo de cultivo que va a hacer que España sea un modelo mucho más eficiente con lo que consumimos, con lo que generamos, y también, desde luego, el plan de recuperación, de transformación y resiliencia que ha lanzado el Gobierno hace unos cuantos días para luchar contra esta crisis que nos enfrentamos por el COVID, incorpora la economía circular como una palanca de recuperación. Así que, bueno, igualmente seguiría hablando, porque además en España tenemos no sé si problema, yo creo que es más un problema que un beneficio, que es que cada comunidad autónoma tiene sus propias competencias en materia de residuos. Con lo cual también tenemos leyes, o sea, comunidades de primera y de segunda. Aparte, bueno, obviamente que hay estas guías nacionales, pero hay comunidades que van por encima, por delante de estas guías nacionales, ¿no? Como puede ser Baleares, Navarra, Canarias también está legislando, igual que pasa en Europa, como hay países que están ya incluso por delante de los objetivos que marca Europa, como muchos países nórdicos, ¿no? Con lo cual, bueno, muy buen momento de optimismo para este cambio de modelo, que los datos de la ciencia nos dice que es, desde luego, el gran momentum para revisar cómo estamos haciendo las cosas. Fantástico, y qué felicitaciones a todo el proceso que se ha podido llevar a cabo desde España. Es realmente muy alentador poder conocer lo que otros países están haciendo y ver los modelos, y más que nada ver que sí se puede, con voluntad política y con voluntad y actividad y asociación también de la empresa privada. Y es aquí donde, Lourdes, iría mi pregunta. Me queda muy claro también este tema de los incentivos que has topado, Elena. Qué tan importante es que existan en las normativas incentivos para facilitar también, ¿no es cierto?, la transformación y el proceso a este nuevo modelo económico, que sin duda es una oportunidad no solamente para el gobierno, sino también para la empresa privada. Y Lourdes, pues enfocándonos dentro del marco de este diálogo, estamos pues en la tercera ronda, ¿no es cierto?, de negocios climáticos dentro de todo el proceso de las NDCs del Ecuador. Y Ecuador ha firmado su primer proceso de NDCs en los sectores de la energía, procesos industriales y residuos. Cuéntanos un poquito qué rol debería jugar el sector privado también, aprovechando todos estos procesos, esta política pública en camino, y cómo ellos también pueden aprovechar de esto para tener oportunidades. Has mencionado la apertura de mercados internacionales, está claro. ¿Qué otros procesos se debería llevar a cabo? Bueno, muchísimas gracias. Primero, la gran oportunidad de felicitar a Karina Bagaera y a su equipo por haber, y al Ministerio del Ambiente en general, por haber desarrollado todo un proceso participativo muy importante para llegar a construir las contribuciones determinadas nacionales. Yo creo que eso es fundamental. O sea, si nosotros no tuviésemos ya determinadas las NDA, no tenemos una línea base sobre la cual nos podríamos mover, y estoy hablando ahora como sector privado. ¿Qué es lo que aspira el sector privado? Aparte de tener la data cierta sobre cuál es la línea base sobre la cual nos estamos moviendo, es importante reconocer que el Ecuador también tiene una norma INEM que es similar a la norma AFNOR de circularidad, para poder medir la circularidad. En uno de los proyectos que manejó la Corpey con la Unión Europea, nosotros hicimos un ejercicio de sectores exportadores, poder hacer un programa piloto de medir la circularidad de los productos que estaban exportando. Ese ejercicio es de esperar que se haga masivo en el Ecuador. O sea, la medición de las empresas, de sus productos, en dónde está su nivel de circularidad y cuáles son todas las brechas que tienen que enfrentar para poder caminar
hacia tener algún momento, ojalá, algún sistema de certificación, es importantísimo para el sector privado. El sector privado, adicionalmente a tener la data base y tener un modelo, más que sea voluntario, de cómo medir su circularidad, obviamente que estaría esperando una fuentes de financiamiento. Ya hay unas iniciativas muy interesantes, tanto de la Agencia Francesa de Desarrollo como de la Unión Europea, que están invirtiendo en generar esos recursos para que las empresas puedan no solamente medir, sino también implementar todo su plan de circularidad que se van a derivar de estas mediciones. Adicionalmente, es necesario, y todavía no está muy desarrollado en el Ecuador, lamentablemente, todo lo que son investigación para innovación, para la adaptación. Pero tenemos hermanos como los españoles que tienen centros tan valiosos como Tecnalia, por ejemplo, que ya está con sistemas muy avanzados de nuevos modelos innovadores que las empresas puedan adoptar. Si la empresa tuviese crédito, si la empresa tuviese la data, si la empresa tuviese sistemas adecuados de innovación, la empresa privada con toda seguridad, Dani, se va a ir alineando a caminar hacia allá porque el mercado se lo dice. Realmente en medio ambiente, desde que lo conozco, solamente hay dos fuerzas que mueven a la empresa privada: la norma y el mercado. En este caso, la norma está dada en el Ecuador, tenemos una ley de economía circular, y tenemos el mercado que te dice hacia dónde tienes que caminar con tu producto. No hay escape para que la empresa privada lo pueda hacer. Una sana recomendación sería que el Ministerio de Ambiente comunique con mayor fortaleza a los sectores, a los gremios exportadores, a los gremios productores, a las cámaras de industria, a las cámaras de comercio, como para que nuestro sector empresarial se suba con mayor agresividad al modelo de la nueva economía circular. Hasta ahí creo que es mi opinión, Dani, sobre qué pasa aquí con el empresariado y la economía circular. Muchísimas gracias, Lourdes. Y yo me quedo de esta conversa con temas muy importantes. El tema de los incentivos, de una voluntad política para hacer ya real este nuevo modelo económico, de la gran oportunidad, sobran, ¿no es cierto?, motivos, como nos decía Elena. Por otra parte, el acceso a investigación y desarrollo. Y es aquí clave, tal vez, un grupo y un sector con quien tenemos que trabajar muy de la mano, tanto el sector público como privado, y es la academia. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado para que justamente las universidades puedan articular las necesidades reales que tienen pues, los sectores privados, ¿no es cierto?, con esta normativa para también apoyar a este proceso de investigación y desarrollo. Y evidentemente, pues, aprender de otros países y con otras innovaciones, como es nuestro querido, pues, nación España, que siempre está, pues, apoyándonos, y te agradecemos mucho, Elena. Con esto yo le quiero agradecerles desde la Corporación Líderes para Gobernar, tanto a Lourdes como a Elena, por su participación muy clara sobre las oportunidades de la economía circular para el nuevo gobierno. Nos queda sumamente claro que es algo que tenemos que aprovechar, que el mercado está yendo para allá a nivel internacional, y que es, de hecho, el nuevo modelo económico que será sostenible en el tiempo. No hay otro modelo económico que pueda hacer que nuestras futuras generaciones puedan aprovechar de este planeta como nosotros queremos dejarle mejor. En ese sentido, pues quisiera también agradecer al Ministerio de Ambiente y darle la palabra para poder cerrar este side event a Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático, para que pueda cerrar este espacio. Karina, bienvenida y muchísimas gracias por este espacio.
Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto para mí escuchar. No estuve en toda la reunión, pero sí en la última parte. Lourdes, un gusto estar en contacto. Bueno, el tema de la economía circular para nosotros es uno de los puntos claves para desarrollar. Quiero decir que el Ministerio del Ambiente y Agua va a lanzar el día viernes el plan de implementación de la NDC, donde una de las iniciativas claves con metas establecidas es justamente la economía circular. Por otra parte, sabemos, de acuerdo incluso al mismo informe del comité del Circle Economy, que dice que el potencial de reducción de emisiones a través de la economía circular es de un 39% aproximadamente. Y saber además que existe el potencial de utilizar de una mejor manera los materiales vírgenes, aproximadamente dice que podríamos reducir el uso de materiales vírgenes en un 29%. Son datos relevantes, ¿no? Que nos obligan a pensar en las iniciativas que debemos impulsar como país y que es a nivel mundial, todas las diferentes estrategias. Pienso que en el caso del Ecuador tenemos diferentes instrumentos, que lo que necesitamos es alinearlos positivamente e incluir a todos los diferentes actores públicos, privados, para que puedan direccionar todos los esfuerzos en la misma dirección. El contar ahora con una ley de economía circular, pienso que dentro de todas las limitaciones y ventajas que tiene la ley, una cosa muy importante es la transversalización del enfoque de economía circular a nivel de las diferentes instituciones. La economía circular no le corresponde únicamente al Ministerio del Ambiente, no le corresponde solamente a producción, es algo que tiene que recorrer todos los sectores de las instituciones y además la participación del sector privado. La economía circular tiene, además de beneficios ambientales, beneficios económicos, porque la economía circular sabemos que es un modelo económico y que va orientado, uno de los puntos relevantes es que nos va a ayudar a reducir la volatilidad de los precios de las materias primas, que ahora se han visto también con este sistema o con la pandemia, hemos visto que las cadenas de valor de los que relacionan a los proveedores y a los productores se rompieron y que se tienen que generar nuevos modelos de negocios. La economía circular tiene un potencial inmenso en diferentes ámbitos de acción. Creo que si logramos visualizar todos los impactos positivos que tiene una implementación adecuada de los modelos de economía circular para todos los países y nos sumamos con iniciativas claras y bien direccionadas, vamos a tener resultados positivos tanto para el ambiente como para la economía. Simplemente quiero agradecer a los ponentes del día de hoy, felicitar también el espacio generado por NDC Partnership, el NDC, Support Program del PNUD, que nos ha apoyado durante este evento. Esta ronda climática virtual es muy importante para nosotros como Ministerio del Ambiente y Agua, como Subsecretaría de Cambio Climático específicamente. Es algo que lo estamos fomentando con fuerza. Sí, aprovecho también el espacio para decirles una de las cosas positivas, además de poder compartir con todos ustedes este espacio, es que logramos articular un portafolio de proyectos públicos valorado en 1.900 millones de dólares. Hay 36 proyectos públicos que ya están visibilizándose a nivel nacional e internacional. Entonces, estos 2 días van a ser importantes. Creemos que vamos a impulsar y a movilizar el financiamiento para esos proyectos. Que agradezco el espacio y una vez más felicito a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Karima, Elena y Lourdes, Gracias. por sus palabras y por estar aquí. Para la Corporación Líderes para Gobernar es sumamente importante poder crear las capacidades para los futuros líderes en torno a estas nuevas temáticas como es la economía circular. Así que les invitamos, próximamente estamos construyendo con algunos socios unos formatos de formación y de capacitación en torno a la economía circular y sin duda el libro blanco que se lanzará el día de mañana a las 4 de la tarde pues será una guía para poder generar estos procesos de formación. Muchísimas gracias a todos y todas, que tengan una linda tarde. Hasta luego. Un abrazo desde Madrid. Adiós. Adiós. Muchas gracias.